Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, por fin ya llega el fin de semana, pero no quería despedir la semana sin enseñarles algo. Este vídeo va a ser, yo creo que mucho más corto de lo habitual, o al menos eso voy a pretender, pero es que os voy a mostrar un escenario que lo vemos al cabo del día muchas veces, en muchas ocasiones, y os voy a enseñar cómo esquivar este tipo de situaciones y cómo es mi manera de operar los canales, tanto un canal bajista como un canal alcista. Ahora estamos aquí con un ejemplo de un canal bajista. Nosotros, cuando estamos en un canal bajista, las operaciones tendemos a hacerlas siempre igual, es decir, si vamos a favor de la tendencia, solamente vamos a operar en short. ¿Y en qué puntos entramos en short? Pues entramos aquí, hubiésemos entrado también aquí, y fijaros que aquí he colocado una cruz de color rojo porque aquí es donde empieza a ponerse todo interesante. Vamos a apartarla. Fijaros lo que hace aquí el precio. Respeta el primer punto, respeta el segundo. En el momento que ya tenemos dos puntos, ya podemos trazar las líneas. Lo digo para que siempre hay el típico que me dice que si a toro pasado, que si no sé qué, que si es imposible trazar un canal. A ver, si estamos aquí y aquí ya me da dejando dos máximos, uno inferior al otro. De hecho, esta línea, si la alargo, también me coincide a la perfección con este otro punto. Así que lo digo para que nadie me diga que no se puede, que si es a toro pasado, que si no sé qué. Vale, y aquí lo mismo, a partir de aquí, mínimos también inferiores que podemos ir trazando. Desde este punto, aquí ya tenemos el canal. Desde aquí no estamos, ya tenemos el canal que podemos ir trazando, ¿vale? El precio se va desarrollando, Muy bien. ¿Veis? Aquí nos va dejando otro punto. Ya tenemos aquí otro mínimo. Nosotros, como estamos a favor de la tendencia, solamente entramos en estos puntos de aquí arriba, ¿vale? Vale, aquí sería otro punto de entrada, pero fijaros lo que hace el precio. Vemos que se nos escapa. Vale, aquí es donde voy a explicar la estrategia. Yo no entro en estos puntos, a no ser que lo vean muy claro. Por ejemplo, estos puntos para mí tienen que coincidir también con una zona. Fijaros que este punto, si entramos en este punto que estoy marcando aquí ahora, vemos que coincide con esta zona de soporte. Vemos que la misma zona también ha actuado de resistencia. Entonces, este punto es clave para entrar. Hasta ahí todo genial. Perfecto. Vamos al siguiente punto, que es este. Muy bien, muy fácil. Mirad, si trazamos una línea hasta el punto de intersección, vemos que el precio ha actuado de soporte, otra vez aquí de soporte, con lo cual aquí ahora mismo me está actuando de resistencia. Una zona muy buena para entrar también. Vale, pero aquí ¿qué tenemos? Aquí no tenemos nada. Fijaros en este punto, que es justamente donde el precio nos la juega. Es más, vamos a trazar la línea para ver si veis algo, porque yo no veo nada. ¿Qué veis ahí? Sí, vale. Este punto, no, yo aquí veo una piscina de liquidez, un punto donde el precio baja para liquidar, pero el soporte es este. El soporte está aquí arriba, ¿vale? Que lo acabamos de marcar en la operación anterior. Esto no es nada, no significa nada, no forma parte de la estructura, ¿vale? Y mirad lo que ha pasado. Vale, entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? La estrategia es entrar buscando, en este caso, el nivel por encima. ¿Cuál es el nivel por encima? Bueno, pues ahora lo vamos a marcar. Esto ya tiene más sentido. Esto, si los tiramos, ya tiene mucho más sentido. Os voy a quitar este de abajo para que no os liéis. Fijaros en esta zona ahora mismo que os he marcado. Mirad cómo se respetan estas mechas que vienen a caer justo aquí, ¿vale? Esto es un movimiento de liquidación para esta gente que va apalancada a 125x, ya lo he dicho muchas veces. Fijaros aquí cómo se respeta también aquí, actuando de soporte. Fijaros aquí también, y aquí actúa de resistencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más normal en estos casos? La gran mayoría de la gente, hablo de un 80%, cuando ven este movimiento dicen, ruptura de la línea de tendencia, cambio de tendencia y nos vamos para arriba. Ven esto, este movimiento, y no, amigos, no es así. Mirad cómo respeta esta zona y se va para abajo. Entonces, esta es la estrategia, este es nuestro punto de entrada. Si no vemos una estructura clara de soporte o de resistencia, hay que tomar esta posición cuando lleguemos al punto. En este caso, vemos que aquí no teníamos nada de interés, ningún punto de apoyo, y si no tenemos ningún punto de apoyo, pues no entramos. Aquí no tenemos información, esto no cuenta, no sirve para nada. Antes de pasar a ver un caso de canal alcista, quiero explicaros algo. Esto lo estamos viendo hoy día.
Lo estamos viendo hoy día, lo estamos viendo en el SP500, lo estamos viendo en Bitcoin, lo estamos viendo en la mayoría de activos, pero sobre todo en el SP500 y en Bitcoin lo estamos viendo. Estamos viendo cómo el mercado nos hace ver que se está rompiendo una estructura, pero en realidad no se está rompiendo, está yendo a buscar un nivel muy importante para darse la vuelta. Vamos a borrar todo este análisis para que lo veáis más claro. Imaginaros que estos son los máximos de Bitcoin de noviembre. Bueno, mirad que estamos en 5 minutos, no tiene nada que ver, es solo para el ejemplo. Noviembre, máximos históricos. Si ponemos aquí una línea de tendencia, esto es muy similar a lo que está pasando ahora en Bitcoin. Ahora en Bitcoin estamos aquí, estamos en esta zona, estamos aquí en pleno FOMO, pensando todos, ya hemos roto la línea bajista, ahora solo queda pues irnos otra vez a buscar los 67.000 o 70.000 o los 100.000, vale, pero la realidad es que por el camino hay piedras, hay una piedra por ahí, hay otra piedra por aquí, hay otra piedra por aquí que todavía no se ha roto, que viene a ser la misma que acabo de marcar antes, y este es el escenario más probable, ¿vale? Y ahora os pongo un ejemplo, teniendo en cuenta de que estos son los mínimos de Bitcoin, los 15.000 y pico, mirar todavía el movimiento que se podría dar si en Bitcoin o en el SP500 sucede este escenario, que es más que probable, ¿vale? Bien, ahora sí, vamos a ver un ejemplo en tendencia alcista o en canal alcista. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bueno, tenemos aquí el ejemplo de Matic. En este caso, como estamos en una tendencia alcista, las entradas, como ya sabéis, las hacemos en la parte baja del canal. Vemos aquí otra posible entrada, pero después vamos a ver el hecho de que haya hecho esto y dónde viene a apoyarse, porque eso es lo interesante. Si nos fijamos en esta primera entrada, si trazamos una línea, mirar la zona que tenemos aquí, vamos a marcarla, salta a la vista que es una zona importante, una zona de resistencia fuerte que además consolidó aquí durante bastante tiempo, con lo cual esa es una entrada buena. Algo que os quiero recalcar antes de nada: no existe ninguna estrategia infalible ni ninguna entrada perfecta, ¿vale? Quiero decirlo y aclararlo antes de que alguien piense que existe. Eso no existe. Nosotros jugamos con una serie de porcentajes. Cuando estamos aquí tenemos un porcentaje alto, más alto, de que suba a de que baje, pero no quiere decir que vayamos a acertar la operación, ¿vale? Vamos con la segunda. Aquí la tenemos. Si trazamos una línea, vemos que nos encontramos con otro nivel, el cual actuó de resistencia y ahora nos actúa de soporte. Tiene que ser así y después vais a entender el punto anterior, porque aquí necesitamos un soporte, una zona que haya actuado primero de resistencia y no la tenemos. Si tenemos esta zona, pero esta zona no actuó de resistencia en un pasado, y soporte no casa. Tiene que ser soporte y resistencia, es decir, lo que primero era resistencia, después el precio tiene que venir a apoyarse como si
este caso, a apoyarse aquí en la misma zona, pero en la parte alta. Primero actúa de resistencia y aquí de soporte. Y eso es lo que vengo a explicar en este caso. Vamos a trazar la línea. Ahora tenemos. Quiero que busquéis las diferencias. Buscar las diferencias. Si las sabéis identificar, daréis con la clave de la estrategia. Fijaros en esta zona. ¿Esto qué es? Una resistencia. Aquí, aquí es un soporte. Aquí es resistencia, ¿vale? Vamos a poner una R. Resistencia. ¿Esto qué es? ¿Vale? Bueno, hay aquí unas poquitas velas, una pequeña zona de consolidación. ¿Qué es? Resistencia. Vale, vamos aquí arriba. ¿Esto qué es? Este es un soporte. Esto es un soporte. Esto es un soporte. Vale, soporte. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Esta intersección de arriba no tiene punto de apoyo y por eso la estructura se debilita y cae. Aquí no cae. ¿Por qué? Porque se está apoyando en la resistencia anterior, que ahora actúa como soporte. Y aquí exactamente lo mismo. Aquí se debilita. Vale, vemos que esto empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. ¿Qué puntos? Ahora, bueno, os voy a borrar todo, porque ahora lo vais a entender, pero a la perfección, Esto empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. ¿Qué puntos tenemos que buscar para buscar una reversión del precio? Bueno, tenemos que buscar zonas como esta, zonas como esta, zonas como esta, ¿vale? Bueno, esta y esta es la misma, ¿vale? O sea, puedo marcar si queréis, Ahí tenéis una, ahí tenéis otra. En realidad, aquí lo que cuenta es esto, esto pequeño. No os lo voy a marcar entero para no liaros, porque aquí es soporte, pero aquí es resistencia. Tenemos también esta otra zona. Tenemos también esta otra zona y aquí fijaros que cuando rompe, mirar lo que viene a buscar el precio. Siempre viene a buscar una zona de soporte, siempre. Como os digo, esto y esto no casa, es soporte y soporte. No puede ser. Un soporte o una zona de soporte se crea a partir de una zona de resistencia pasada y al contrario, una zona de soporte pasada en un futuro se convierte en una zona de resistencia cuando el precio supera esa zona, ¿vale? Bien sea que la supere por encima o por debajo, un soporte o una resistencia se va a convertir en todo lo contrario. Siempre es así. Pero soporte con soporte no cuadra y resistencia con resistencia tampoco cuadra. Vale, no es una zona donde el precio se encuentre con ningún obstáculo. Aquí no hay ningún obstáculo, ¿vale? Y mirar el precio dónde viene. Viene a buscar esta zona, la zona más fuerte de todas. Y aquí sí, aquí sí. Esta es la zona para hacer la operación. Y esto nos lo vamos a encontrar en el mercado, como os digo, pero al cabo del día, en temporalidades cortas, en temporalidades altas, en cualquier temporalidad, en cualquier activo nos lo vamos a encontrar. Y de hecho, como os comentaba al principio del vídeo, lo estamos viendo ahora mismo en Bitcoin. Lo estamos viendo en el SP500. Ya sabéis que yo no analizo el SP500 ni en los directos, ni tampoco opero el SP500, pero sé que muchos de vosotros lo tenéis como referencia para operar Bitcoin, ¿vale? Y eso es completamente normal porque los movimientos van muy de la mano. Y ahora mismo están en la misma situación, tanto Bitcoin como el SP500. Se está dando este mismo escenario que os vengo a presentar hoy. En el caso de Bitcoin, ya no me voy a meter en el SP500 porque, bueno, es otra situación completamente diferente, pero en el caso de Bitcoin, como os digo, es como si esta zona fuese los 32.000 o los 28.000, esa piedra fuerte donde no va a poder aguantar esa presión y se va a dar la vuelta. En este caso, al contrario, ¿vale? Estamos mirando una tendencia bajista y en este caso Bitcoin sería al revés, ¿vale? Es para que lo entendáis. Espero que se haya entendido y yo creo que con el ejemplo primero de un canal bajista y después este ejemplo que hemos visto ahora y que lo comparéis con las gráficas que tenemos ahora en Bitcoin, podéis mirar Bitcoin en el diario, en 4 horas también lo vais a ver muy bien, la estructura, y vais a ver y vais a entender sobre todo esto. Quedaros bien con eso, con lo de soporte y resistencia o resistencia y soporte, no soporte y soporte, ni resistencia y resistencia, ¿vale? Si es verdad que se pueden en algún momento detener el precio en el mismo sitio, porque normalmente cuando encontramos un máximo es muy fácil que el precio venga a buscar ese máximo. En este caso sí se cumpliría, ¿vale? Y un mínimo también, si es una zona de mínimos donde hay dos mínimos también. Pero cuando hablamos ya de canales y líneas de tendencia hay que tener mucho en cuenta dónde se produce la intersección, ¿vale? La intersección entre los dos, aparte de
que venir de la línea de tendencia, tiene que venir acompañado también de una zona de apoyo. Tiene que tener el precio donde apoyarse. Si el precio está bajando, tiene que encontrarse con un soporte. Y si por el contrario el precio está subiendo, tiene que encontrarse con una resistencia. Eso es así de simple. Vale, bueno, pues ahora sí, vamos a dejarlo por aquí. Espero que tengáis muy buen fin de semana, ante todo. Hoy viernes es el sorteo. Bueno, no sé cuándo subir el vídeo. No sé si cuando suba este vídeo ya habrá sido el sorteo o todavía no. Pero bueno, estoy grabando este vídeo hoy jueves a la noche. Si lo subo mañana antes de el sorteo, recordad que hoy viernes es el sorteo, ¿vale? Vamos a sortear 30 USDTs. Ya dicho esto, si te ha gustado el contenido de este vídeo, déjale un like y un comentario. Eso ya sabes que nos ayuda a poder seguir creciendo en el canal y también indirectamente vas a estar participando en futuros sorteos que vayamos haciendo. Ya dicho esto, me despido de vosotros. Nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.